Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a terminar el análisis de nuestro problema que veníamos desarrollando sobre el tema de energía. El problemita era este, ¿verdad? Donde decía que había un carrito que se movía a lo largo de 20 metros bajo la acción de una fuerza y teníamos que analizar cuatro casos: cuando la fuerza era constante, cuando la fuerza se incrementaba, cuando la fuerza disminuía y cuando la fuerza era una combinación. Al principio era constante y luego disminuía hasta hacerse cero. La pregunta que vamos a contestar ahora para los cuatro casos es describir el movimiento del carrito en todo su recorrido. Entonces, empezamos. Vamos a ir con el primer caso. En el primer caso, nosotros tenemos que la gráfica es de esta forma. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo de esta manera. A ver, vamos a copiar la gráfica. La gráfica es una línea constante. Vamos a hacer la gráfica pequeñita. Tenemos algo así. Dice que la fuerza vale 10 newtons a lo largo de todo el recorrido. Entonces ponemos acá 10 newtons. Esa es la fuerza. Y él recorre en total una distancia de 20 metros. Ponemos acá, él recorre 20 metros. Bien. Queremos saber cuál es el comportamiento de dicho objeto a lo largo de esos 20 metros. Básicamente la pregunta lo que está diciendo es, tenemos que decir si es un MRU, un MRV, si avanza, si retrocede, etc. Bien, entonces empecemos con la primera idea. La primera idea la vamos a sacar de acá. Vamos a decir que para poder resolver este problema voy a echar mano de esta que es la segunda ley de Newton. Yo veo de esta gráfica que a medida que que el carrito avanza, la fuerza resultante tiene un valor constante, es decir, la fuerza resultante siempre vale 10 newtons. Entonces lo escribo acá. Yo conozco la masa del objeto, que son 2 kilogramos, y con esta información yo podría encontrar cuánto vale la aceleración del objeto. Yo despejo y me queda que la aceleración es 10 newtons dividido 2 kilos, que esto me da 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión? Mi respuesta, ¿qué es? Mi respuesta, yo tendría que decir que el móvil, el carrito, parte del reposo y se mueve con aceleración constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y avanza 20 metros. O sea, su posición final va a ser 20 metros. Es decir, este móvil se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, esa es la forma de razonar la tercera parte del problema. Veamos la segunda situación que nos planteaba el problema, que era, vamos a ver cuál era la gráfica. La gráfica era una fuerza que va ascendiendo, que va creciendo. Bien, entonces, copiemos la gráfica y lo vamos discutiendo. Entonces tenemos, la fuerza va ascendiendo hasta los 20 metros, hasta que ella logra un valor de 10 newtons. Fuerza y posición. Todos estos son gráficos de fuerza contra posición. Bueno, vamos a ver. Parto de la segunda ley de Newton. Dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración que tiene el cuerpo. Pero ¿qué pasa en este caso?
Este caso es diferente al primero que vimos, porque la fuerza no es constante, es una fuerza que empezó en un valor de 0 y fue aumentando linealmente hasta llegar a un valor de 10. Entonces, nosotros podemos decir, como la fuerza es variable, también la aceleración va a ser variable. Va cambiando con el tiempo la aceleración. Sigue siendo un movimiento acelerado, pero la aceleración ya no es uniforme. Uniforme quiere decir que siempre va a tener el mismo valor, pero en este caso ya lo vimos. La fuerza va cambiando y por lo tanto la aceleración también. Entonces, ¿qué tendríamos que decir para responder en este problema? Pues simplemente diríamos que el móvil parte del reposo con una aceleración variable y que su posición final siguen siendo 20 metros. Este simplemente es un movimiento rectilíneo acelerado. Movimiento rectilíneo acelerado. Pero no es MRV. Para que sea MRV, la aceleración debe ser constante. Y acá dijimos que no, acá es variable, va variando la velocidad, la aceleración, perdón. Bien, la misma respuesta se puede dar para el caso C. El caso C es parecido a este en cuanto a que la fuerza va variando. Es decir, en este caso la fuerza hace esto. Otra vez la fuerza es variable, por lo tanto la aceleración es variable. El cuerpo parte del reposo también, va con una aceleración variable, pero su posición final, la posición final sigue siendo igual y estamos hablando de un movimiento rectilíneo acelerado también. No es MRV, sino es un movimiento que tiene aceleración variable. Bien, vamos a ver por último la última situación, que es qué pasa si yo tengo esta gráfica que me dieron por acá. Vamos a poner acá. La gráfica era fuerza resultante contra posición. Y la gráfica era como una combinación de las dos gráficas anteriores, es decir, hacía esto y hacía esto. Acá era cuando el móvil se encontraba a 10 metros de su posición original, acá cuando llegó a los 20 metros, y acá la fuerza vale 10 newtons. Bien, entonces, ¿qué podemos averiguar acá? ¿Qué sabemos? Bueno, acá sabemos que el objeto va con una aceleración constante, es decir, él se está moviendo en MRU. Mientras que acá él se está moviendo con una aceleración variable, porque está variando la fuerza resultante. ¿Sí? Aceleración constante y aceleración variable. Ambos movimientos son movimientos rectilíneos, pero resulta que este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque tiene una aceleración constante, mientras que este simplemente es un movimiento rectilíneo, vamos a llamarle así, es un movimiento rectilíneo acelerado. Este ya no es uniformemente acelerado, es movimiento rectilíneo acelerado. Bien, acelerados la diferencia es que cuando yo digo uniformemente variado, la aceleración es constante. Cuando digo movimiento acelerado es porque la aceleración ya no es constante. Bien, no queda nada más por resolver, así que vamos a dejar hasta acá el video tutorial y espero que haya sido de su provecho el haber podido
el haber desarrollado este problema. Se lo recomiendo que lo vuelvan a estudiar todo completo, es un material muy importante para sus estudios, para sus exámenes, ¿verdad? Bien, sin nada más que decir por el momento, me despido de ustedes y les deseo muchísima suerte. Será hasta la próxima y te recomiendo que estés atento al canal porque vamos a estar subiendo más material que te puede interesar para tu curso de biofísica. Un abrazo, chao.